Ayer conversábamos en este mismo bloque del ahorro y uno de los temas para los cuales algunos deberíamos considerar mucho más el ahorro es para nuestra jubilación. Hoy vamos a hablar de las AFPs, cuál es su situación actual, cuáles son las perspectivas hacia el próximo año con el profesor Alfredo Mendiola, director de la Maestría en Finanzas de SAN, a quien le damos la bienvenida. Profesor Mendiola, muy buenas tardes, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, gusto estar acá. Empecemos por la situación actual de las AFPs. ¿Cómo se encuentran? ¿Cuántos peruanos estamos inmersos dentro del sistema privado de pensiones? Permíteme aprovechar estadísticas, claro. Porque la memoria puede ser muy ingrata. Por supuesto. Deberíamos primero comenzar diciendo que hay una diferencia entre afiliados y cotizantes. Afiliados son los que están afiliados, son los que han sido registrados en el sistema, y cotizantes son los que realmente aportan periódicamente al sistema. El número de afiliados a septiembre del 2018, estábamos hablando de casi 7 millones de personas, 6.918.000, que representa un crecimiento del 6.1% respecto de septiembre del año anterior. Eso si hablamos de afiliados. Si hablamos de cotizantes, estamos hablando de casi 3 millones de cotizantes, la mitad, y eso representa un crecimiento de 10% respecto a septiembre del año pasado. A lo largo de esos últimos 12 meses, el sistema de AFPs ha aumentado su cantidad de cotizantes, ha aumentado su cantidad de afiliados. Si vemos lo que es el total de la cartera administrada, ha crecido en 4.8%, son alrededor de 160.000 millones de soles los que son administrados por el sistema. En cifras son casi 50 y 48 mil millones de dólares, o sea, es una cantidad de dinero significativa. Ahora, ¿qué se espera para el próximo año? Hoy día han habido buenas noticias. El día de hoy la FED ya definió una serie de políticas y tasas de interés que pueden hacer que las perspectivas para el próximo año sean más claras. El día de ayer ha repuntado un poquito la bolsa de valores peruana, el dólar un poco que se ha quedado quieto. Entonces, lo más importante para el próximo año es estar seguros de si va a haber estabilidad o no va a haber estabilidad en la economía global. Hay una pugna muy grande entre Estados Unidos y China, y eso eventualmente puede repercutir en lo que es la estabilidad de en general de nuestra economía y en particular del sistema privado de pensiones. Pero yo creo que nuestro sistema privado de pensiones es un sistema bastante sólido, que como todo puede ser mejorado en la vida, pero creo que yo le espero que el próximo año, o considero que el próximo año debe ser un año en el cual el sistema privado de pensiones continúe evolucionando positivamente. La rentabilidad aparentemente no va a ser espectacular, pero es una rentabilidad interesante. Al menos no en pérdida. Esperemos que no se Eso es lo que nos preocupa a aquellos que, claro, no como usted, tenemos tantos conocimientos de economía, pero hemos decidido que somos jóvenes, hay que invertir un poquito más, porque hay una diferencia de fondos y ahí existe un fondo en el cual uno tiene más riesgos, ¿verdad? Mientras no tenga pérdidas no hay problema. Dependiendo de la edad, uno debería escoger su fondo. Usted es una persona mucho más joven que yo, bastante más joven que yo. Usted presumo que está en el fondo número 3, que es de más riesgo, porque eventualmente si hay problemas, usted tiene tiempo para recuperarse. Una persona un poco de mayor edad como yo necesita mayor estabilidad en el fondo. Claro. Encima, es más, el sistema privado de pensiones contempla tener lo que se llama un fondo cero. El fondo cero es un fondo muy estable, básicamente instrumentos de renta fija, en la cual se asegura el valor del fondo para los afiliados que están muy cerca de llegar a la etapa de la jubilación. O sea, para que su fondo no pierda valor y estén seguros de que se puedan ir con un fondo estable y que los ayude en el largo plazo. Ahora, usted mencionaba el tema de las perspectivas y que de alguna manera
el crecimiento, la rentabilidad no va a ser muy alta, pero se mantiene, tenemos un sistema privado de pensiones que usted ha mencionado, es bastante estable, pero que también es perfectible. ¿Qué posibilidad hay de que no paguemos estas tasas que algunos consideran son muy altas? ¿Son altas en comparación con la región? ¿No lo son? ¿Cómo estamos? ¿Cuál es la realidad? Hay un estudio del Banco Mundial, del IFC creo, en el cual criticaron nuestro sistema privado de pensiones porque consideran que las tasas son significativamente, no significativamente, son más altas que en la región. La Asociación de AFPs criticó este informe y dio información en contrario. Lo que sí tiene que quedar en claro es que para que haya una mayor, estas tasas bajen, lo más importante es que haya competencia. La competencia creo que es la mejor forma de buscar que las tasas bajen. Nuestro sistema privado de pensiones es un sistema oligopólico de cuatro o cinco grandes partícipes. Si uno mide el índice Herfindahl de concentración, es un sistema bastante concentrado, más concentrado que el chileno, por ejemplo. Entiendo que en Chile las tasas son un poquito más bajas que las nuestras. Y creo que lo que podríamos hacer en el largo plazo es buscar fomentar otras alternativas de inversión, otras alternativas de un sistema pensionario, donde las tasas pueden ser más bajas, evitando esta concentración de la cual habíamos hablado. En todo caso, nuestro sistema privado creo que es mejor que el sistema público. Y en eso me gustaría colocar un ejemplo. Mi padre, que ya no nos acompaña, cotizó durante 40 años al sistema público de pensiones, no al privado, sino al público, y al final su pensión para él y mi mamá eran 450 soles al mes. Así es. Entonces, creo que si él hubiera cotizado a un sistema privado, no hubiera recibido el 100% de su último ingreso, pero creo que hubiera tenido un ingreso un poco más razonable. Entonces, yo sí soy partidario de un sistema privado de pensiones donde cada quien va a recibir una pensión proporcional a lo que uno ha aportado. Y como todo, y como dije hace un rato, eso es perfectible. Deben haber más alternativas, debe haber más competencia, deben haber, por ejemplo, lo que hay en otros países, son, por ejemplo, fondos privados de inversión inmobiliaria. Entonces, usted o yo podemos ir y comprar participaciones en un fondo inmobiliario que construyó este edificio. Entonces, y se lo rentan a ATV y parte de esa rentabilidad se distribuye entre todos los partícipes. Entonces, hay muchas otras alternativas que se pueden barajar y yo creo que la idea no es decir todo está mal ni todo está bien. Creo que es perfectible. No estoy muy de acuerdo con la gente que dice que el sistema puede entrar en crisis en el mediano plazo. Yo no creo, yo creo que el sistema privado de pensiones peruano es un sistema estable, perfectible. ¿Se ha visto afectado por esta, bueno, ya tiene varios meses de hecho, esta posibilidad de sacar el 95.5%? También se habló mucho del tema de utilizar un 25% para comprar una vivienda. ¿Ha afectado mucho al sistema privado de pensiones? Yo no sé qué tanto, porque si nosotros vemos la cantidad de cotizantes o de afiliados, estos siempre han mantenido su tendencia creciente. Si vemos el tamaño del fondo, el fondo crece. Si vemos el tamaño del fondo por cotizante, se ha mantenido estable. Un fondo promedio, divide uno el fondo entre el número de cotizantes, se ha mantenido más o menos estable dentro de los últimos 4 o 5 años. Por lo tanto, yo no veo que ese sistema, ese adelanto de los dividendos, ese adelanto en las pensiones, sea de gran perjuicio para el sistema de AFPs. Pero los que sí se han visto perjudicados son las compañías de seguros. Las compañías de seguros de vida que ofrecían productos previsionales, productos de inversión a mediano y largo plazo, que eran
prácticamente casi la única alternativa que había hasta hace algunos años. Entonces, esas compañías de seguros sí, por ejemplo, así se han visto perjudicadas. En algún momento dado yo hablé con una funcionaria de una compañía de seguros de vida que me dijo, nuestras ventas se caen a la mitad como consecuencia de este 95%. Pero también, si hablamos de este 95%, creo que lo más importante es contar un par de anécdotas, creo. En algún momento, esta misma persona con que hablaba me dijo, me habló de una persona cuyo nombre no puedo mencionar, que se ha jubilado, se ha retirado y ha tomado todo su fondo y lo ha colocado en una serie de instrumentos de renta fija a largo plazo muy seguros. ¿Qué es lo que hacen muchas personas? ¿Qué es lo que deberíamos intentar hacer? Y usted me puede decir perfectamente, sí, pero ese señor es un tipo preparado, que quiere buscar una vejez tranquila, una estabilidad. Curiosamente, hace algunos días estaba hablando estaba en un taxi, y el taxista era una persona que estaba ya tenía algunos años, y él quería ya sacar este 95%, pero curiosamente él lo quería invertir en el techo de su casa, podía ser cuartos y poder alquilarlos, porque él quería guardar su plata para el futuro y estar seguro de no gastársela. Entonces yo creo que al final uno de los puntos más importantes, creo que no es si el 95% va o no va, lo más importante es estar seguros de que a los peruanos que se jubilan deben estar muy conscientes de que ese 95% tiene que durar en el tiempo y que debe ser invertido en diferentes alternativas, pero con una visión de largo plazo y que no sea consumo. Y ahí creo que un rol muy importante que juegue el Estado es el que debería incentivar una campaña publicitaria en la cual eventualmente dice, si retiras tu 95% no te lo gastes, inviértelo, hay muchas alternativas. Claro, y que nos hace pensar de alguna manera en economía, que es algo que no estamos acostumbrados o no lo hacemos de forma consciente. Entonces, con este dinero que tengo aquí, que me va a tener que servir el resto de mis días, ¿qué hago? Y empiezo a ver posibilidades, y si nunca antes me interesaron los números, al menos en ese momento, hay que hacerlo. Estás obligado, está usted obligado a hacerlo. Sí, está obligado. Es muy importante tener conciencia de que lo primero es que no se gaste y que eso debería quedar en el largo plazo. A título personal, también considero que debería haber un balance entre diferentes instrumentos. Podrías tener algo de bienes raíces, podrías tener algo en dólares, algo en soles, algo a más riesgo, a menos riesgo, renta variable, renta fija. Se puede armar un portafolio en el cual se busque un balance en el largo plazo, pero lo que tiene que quedar claro es que esas inversiones tienen que ser de muy bajo riesgo para que en el futuro uno pueda tener una vejez tranquila, que es el gran propósito de este sistema privado de pensiones. Bien, profesor Mendiola, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer hablar de este tema, ¿no? Que es tan importante, pero que a veces decimos, no, lo voy a pensar cuando ya esté cerca la jubilación, y ese no es el momento. Ese no es el momento para nada, hay que hacerlo con tiempo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor. Muy bien, ya lo sabe, si usted todavía no tiene algún plan para su jubilación, es momento de ponerse a pensar en las alternativas. Este fue nuestro bloque Más que Economía.